Buenos días. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presenta el taller Prevención y Atención a la Violencia Política en Razón de Género en el Servicio Público Municipal. De acuerdo a las cifras del informe de 2017 de ONU Mujeres, 81.7% de los espacios de participación política y liderazgo en el mundo estaban ocupados por hombres y tan solo el 18.3% de los cargos ministeriales estaban siendo ocupados por mujeres. Los avances en este rubro han sido significativos en los últimos años, pero los desafíos todavía son mayores que los logros. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana les da la más cordial de las bienvenidas y agradece su interés por participar en este taller denominado Prevención y Atención de la Violencia Política en Razón de Género en el Servicio Público Municipal, que ha sido desarrollado desde la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política como una estrategia para la visibilización de los derechos políticos de las mujeres, así como los derechos humanos. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidium. Agradecemos la presencia de la maestra Laurelena Fonseca Leal, consejera presidenta del CEPAC, a quien agradecemos su incansable apoyo para lograr que estas actividades se desarrollen. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política de este organismo, así como del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro Estado. Está presente también el consejero electoral, maestro Martín Faz Mora. Destacamos la presencia del consejero electoral, maestro Edmundo Fuentes Castro, que también es integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política de este organismo. Este taller responde a uno de los compromisos planteados en el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política. Se ha impartido previamente en las regiones Altiplano, Huasteca Norte y Huasteca Sur, con una entusiasta respuesta de servidoras públicas de al menos 26 municipios de nuestro estado. A continuación, escucharemos a la maestra Laurelena Fonseca Leal, quien tiene para nosotros un mensaje de bienvenida. Otra vez, sean bienvenidas y bienvenidos a este evento que, como nos lo acaba de decir nuestro compañero, este importante taller ha sido promovido por la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política del CEPAC, de este consejo, por mis compañeros, y como una de las buenas prácticas del observatorio. En el observatorio veo varias caras de gente que está integrada al observatorio. Contamos con la presencia de derechos humanos, ¿verdad? Veía yo que venía alguien de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? La Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Bienvenida, bienvenida, qué bueno que se encuentran con nosotros, porque bueno, el derecho político es finalmente un derecho humano y la violencia de género en general tiene que ver con una falta de respeto a los derechos humanos. Nos hemos acostumbrado las mujeres, y eso se hace patente en el estudio que ayer presentó el Colsan, al maltrato, ¿sí? Nos hemos acostumbrado por educación a que nos hablen fuerte, a que nuestros papás o nuestras parejas y a veces hasta nuestros hijos, ¿sí? El maltrato es violencia y la violencia se reproduce. Violencia llama violencia. Yo creo que tenemos dos problemas. Un problema es la defensa de la equidad de género. Somos iguales y merecemos un trato igual y merecemos un trato respetuoso, con dignidad. Y tenemos otro problema que es la violencia. La violencia es un fenómeno social, ¿sí?, que se replica. A veces sin darnos cuenta, nosotros mismos somos promotores de la violencia en nuestra casa. Al hablarle fuertes nosotros también a nuestros hijos o a nuestro marido, a nuestros hermanos, a nuestros padres ancianos,
y reproducimos violencia y reproducimos maltrato, ¿no? No es que no lo merezcamos ni unos ni otros, ninguno de nosotros nos merecemos un trato violento, ni nuestros hijos tampoco, ni nuestro marido tampoco. Si juntamos estas dos cosas, la falta de equidad, la violencia, y encima nos echamos a cuestas no solo la responsabilidad de formar una familia o no, porque es una decisión personal, entra dentro de los derechos humanos, sino también la de estar en el medio público y sobre todo en el medio político, como son ustedes, las regidoras, síndicos y en su caso las presidentas municipales, pues ya vamos juntando una cantidad, una carga pesadísima de maltrato, ¿no? Que no nos merecemos ninguna ni ninguno. Entonces, aquí lo importante será que todas las instituciones, como lo marca la Constitución, seamos defensoras de los derechos humanos, ¿sí? Que se respeten los derechos humanos en todas las instituciones, en todos los poderes, en todos los niveles de gobierno. Todos tenemos que estar impulsando que se haga un protocolo para que tengamos un trato más equitativo. Un trato más equitativo, un trato más respetuoso nos llevará a un nivel de concordia mejor y nos permitirá, sin duda alguna, poder llevar a cabo nuestras acciones, nuestras obligaciones. Las mujeres generalmente, y no es inequidad, somos más creativas, porque tenemos que ser muy creativas hasta para la comida, para muchas cosas, para vestirnos, que es nuestro derecho, somos más creativas y tenemos que buscar e impulsar la creatividad en el servicio público. Hoy van a escuchar, porque ese ha sido el propósito de este taller, la sensibilización sobre el tema. A veces lo que pasa es que hay desconocimiento, se habla de violencia política de género, se habla de acoso sexual, se habla de acoso laboral, tenemos varias calificaciones y tenemos una falta de definición hacia qué organismo encaminar estas cosas, ¿no? O sea, la obligación, insisto, la tenemos todas las instituciones públicas por parte de la Constitución, así que podemos poner nuestra queja en cualquier institución pública, pero hay que saber diferenciar el tipo de conducta y hay que saber a quién ir para que proceda, porque todavía faltan definiciones en la ley sobre catalogar cuáles son los delitos de violencia de género. A mí no me queda más que desearles que disfruten este taller, lo disfruten verdaderamente, imaginen todo lo que pueden hacer con esta información que van a recibir y que puedan transitar por su responsabilidad de la mejor manera. Ya pasaron por un proceso de elección que no debe haber sido fácil, ahora lo justo es que puedan desarrollarse en plenitud en sus actividades. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Laurelina Fonseca Leal el mensaje que nos acaba de dar. Asimismo, agradecemos la presencia de todas y todos por sumarse al compromiso de las instituciones y de las autoridades de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en ambientes libres de violencia y discriminación. Para dar comienzo al taller, a continuación, les solicito a quienes integran el presidium que dispongan de los lugares que les han sido reservados. Para dar comienzo con el taller, a continuación les compartiré la reseña curricular de la facilitadora de este taller. La licenciada Graciela Díaz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Huasteca. Ella ha impartido diferentes cursos y talleres relacionados con derechos humanos y con la violencia política de género. Daremos comienzo con el taller.
¿Estamos transmitiendo en vivo? Tengo que cuidar ahí lo que digan. No es cierto. Les decía que muchas de las problemáticas, muchas de las situaciones, sobre todo muchas de las dudas que podemos llegar a tener, las tienen en la Huasteca y las tienen en el altiplano. Y compartimos situaciones, sobre todo compartimos dudas, esa es la parte interesante, porque también cuando salgamos de este taller la intención es que compartamos entusiasmo por las soluciones. Yo sé que es cliché que cuando hablamos de violencia política y de participación política de las mujeres decimos, es que las mujeres somos las primeras que atacamos a las mujeres. Y sí es cierto, pero no nos podemos quedar con eso, ¿no? Las mujeres tenemos que ser las que ayudemos a las mujeres. Y sí es cierto que los hombres tienen que venir a estos talleres, sí es cierto, pero vamos a empezar nosotras. Y qué bueno que ya estamos aquí el día de hoy. Este taller, como ya les dijeron, tiene un nombre y apellido bastante largos: Prevención y atención de la violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque creemos que de las pocas tareas que las autoridades podemos hacer hasta ahorita con nuestro marco normativo como lo tenemos, son prevenir y atender, informar, y es lo que estamos intentando, ¿no? Tener la información para saber cuándo sí es violencia política, qué podemos hacer, ante quién podemos acudir y en dónde podemos encontrar luz, sobre todo de las normas que están ahí, que tenemos un bonche de normas nacionales, locales, tratados internacionales, pero ¿cuáles son las que nos sirven? ¿Cuáles son esas 2 o 3 renglones de cada norma que nos pueden ayudar? Porque dicen, no, pues ahí está en la ley, léetelo. Ni siendo abogados de verdad nos las leemos todas. Entonces, de eso va este taller, está muy platicadito, muy resumido. Este taller tiene por objetivo capacitar a servidoras públicas municipales. Si alguien está aquí y no es servidora pública municipal, no se preocupe, no le va a hacer daño, no está limitado y sin problema les prometo que les va a interesar el tema. Sobre la prevención y ruta de atención, porque no basta con que nos digan qué es y qué no es la violencia política, sino cómo le hacemos, a dónde vamos. Y de ese primer paso que demos, luego cuál es el que sigue, porque generalmente la atención no se queda en una sola área, y eso lo vamos a ver en este taller. Dividimos el taller en 3 objetivos específicos que responde a los 3 momentos. Aquí les estoy platicando qué vamos a hacer para que sepan de qué se va a tratar. Si al final me brinco alguno de estos contenidos o de estos pasos, reclámenme, porque yo me estoy comprometiendo con ustedes a que vamos a ver esto. Vamos a identificar qué es la violencia política en razón de género, la vamos a distinguir de otras conductas, porque como es el tema de moda, muchas de las cosas que nos pasan, decimos, es violencia política en razón de género. Y estamos duro y dale, y es violencia política. Y habemos otras mujeres a las que nos pasan cosas que sí son violencia política en razón de género y no nos damos cuenta. Por eso la información, pero la información puntual, los conceptos como son, es nuestra primera y principal herramienta. Ese va a ser nuestro primer objetivo el día de hoy. En un segundo momento vamos a responder a un segundo objetivo, donde identificaremos mecanismos e instancias que apoyan a las servidoras públicas en la prevención y atención. Porque a veces pensamos solamente en una instancia que nos apoye. Quienes han pasado por algún proceso judicial o conocen de alguna manera el derecho, nos han explicado el derecho como una línea de pasos, de procesos que se resuelven, pero resulta que no siempre los caminos son lineales. A veces no son rutas, a veces son estrategias, y tenemos que actuar de manera articulada, no seguir un solo camino, y no siempre es lineal. Entonces, de eso va a tratar el segundo módulo. Y en un tercer módulo vamos a facilitar la autogestión para que se vinculen entre ustedes, para que se conozcan entre ustedes. También está muy de moda, a propósito de este tema, que surjan redes de mujeres, redes de instituciones, redes de vecinos que se vigilan y se cuidan unos a otros. Pues esa es la idea, que se conozcan, que compartan experiencias entre ustedes y que se puedan apoyar. Y les vamos a platicar cómo es que lo han hecho en algunos otros espacios, en algunos otros estados, y a lo mejor nos sirven las ideas y nos funcionan. Vamos a empezar con nuestro primer módulo y vamos a definir qué es la violencia política en razón de género. Personalmente,
Normalmente a la hora de memorizar conceptos a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, se nos ocurrió que podríamos platicarles algunos casos ficticios, inventados todos, porque luego empezamos, ay, ese me pasó a mí, esa es mi amiga fulana, todos son ficticios, todos son inventados, los diseñamos específicamente para este taller. Y les voy a platicar 4 historias de 4 mujeres que no existen. Y cada una de estas mujeres está sufriendo un tipo de violencia distinta. Son violencia política en razón de género, discriminación, acoso y hostigamiento. Pongan mucha atención. Les voy a contar las 4 historias. Ustedes en la primera hojita de su carpeta color beige, ya la vieron que tienen unos dibujillos de unas mujeres, de 4 mujeres. Ellas son las protagonistas de las historias. Yo les voy a platicar. Ustedes con lo que saben, con lo que se acuerdan, traten de contestar qué mujer es víctima de cada conducta. No están en orden todavía, ustedes las van a acomodar. Acuérdense, violencia política en razón de género, acoso, discriminación y hostigamiento. ¿Ok? Después vamos a ver qué dicen los instrumentos normativos, los protocolos, las leyes, qué dicen las autoridades sobre las definiciones y vamos a ver si atinamos o no atinamos y si se nos quedan de esta manera los conceptos. ¿Sí estamos listas? ¿Preparadas? Vamos a ver las historias. Las letras están bien chiquititas, no se esfuercen en leerlas, yo se las voy a narrar, yo se las voy a leer. Perdón, yo tengo el control y estoy pidiendo que le cambien. Discúlpenme la costumbre. Ahí va, el caso número 1. Nuestra protagonista se llama Andrea. Andrea es soltera, sin hijos. Tiene 52 años de edad y recibió nombramiento para asumir una dirección en una dependencia de gobierno. Algunas personas a su cargo han difundido rumores sobre su vida personal. Dicen que Andrea es lesbiana y hacen burla de ello. Hacen memes al respecto y los comparten vía WhatsApp en el grupo de esa dirección, en el que, por cierto, pues no tienen agregada a Andrea. Hasta ahora, los memes no han salido hacia otras redes sociales y se han mantenido como broma interna, pero el personal de su dirección le rehuyen, la evitan y la ignoran. Además, es incómodo que cada vez que se acerca o habla con alguna colaboradora, los demás la miran raro y hacen expresiones burlonas, ya saben, ¿no? Andrea vive sintiéndose avergonzada y humillada. Está considerando seriamente dejar su trabajo. Esa es Andrea. En su hojita pueden tomar notas sobre detalles que les resulten interesantes para identificar la conducta. Esa es Andrea. Si quieren, si no quieren tomar notas también se vale, ¿eh? No es examen, esa no se las voy a revisar. Vamos a la… ¿Listas? Ahí va la segunda. Nuestra siguiente protagonista se llama Karina. Karina es servidora pública. Ingresó a la dependencia donde trabaja como auxiliar, pero recientemente fue promovida a una jefatura debido a su capacidad y sus conocimientos. De acuerdo con el tabulador de remuneraciones de la dependencia, esa jefatura tiene fijado un salario de 30,000 pesos mensuales. Anteriormente, ese puesto lo desempeñaba Jorge, quien renunció al cargo porque recibió una mejor propuesta laboral. Desde que ingresó a esa jefatura, desde el primer día, Jorge recibió el sueldo mensual indicado por el tabulador, sus 30,000 pesos. Sin embargo, a Karina le asignaron un salario provisional de 20,000 pesos mensuales, porque, según le dijeron, está a prueba y como es mujer, es posible que no aguante el ritmo de trabajo. Karina realiza todas las funciones y tiene todas las responsabilidades inherentes a esa jefatura. Pero después de un año en el puesto, su salario no se ha ajustado al que indica el tabulador de remuneraciones. Karina ahora tiene más trabajo y menos tiempo para ella
y su familia. Esa es Karina. Todos los casos son inventados. ¿Ok? ¿Quieren tomar alguna nota? ¿Quieren ya ir adivinando a qué conducta se refiere? Acuérdense, acoso, discriminación, violencia política en razón de género y hostigamiento. ¿Ok? Vamos por el tercer caso. Sí pueden platicar con la de al lado siempre y cuando sea de lo que estamos viendo. Sí se puede compartir un poco la idea. Caso número 3. Ahí les va el caso número 3. Nuestra protagonista se llama Rita. Rita, asesora jurídica de una oficina gubernamental, se ha cansado de los comentarios que hace su jefe sobre su escote, su cuerpo y su ropa, pero no sabe qué hacer, pues siendo madre soltera, no quiere quedarse sin el empleo. Nada lo disuade, ni las malas caras, ni las contestaciones firmes. Habló con el superior de su jefe sobre el tema. Ante la queja, el superior le respondió: pues mírate, ¿qué escote te traes esta mañana? Así como no van a darte piropos, te está halagando, ándale ya, vete a trabajar y no hagas berrinche. Cada mañana, Rita elige la ropa pensando en evitar esos comentarios y eso no es vivir libremente, pues se siente insegura e incluso ha llegado a pensar que ella es la culpable de lo que le sucede. Esa es Rita. Si quieren tomar sus notas y ya saben a qué conducta se refiere. Y vamos por el caso número 4. Liliana se llama. Liliana es síndica municipal. A ella, personal del ayuntamiento le impiden desempeñar su cargo. Le ocultan información o no le proporcionan la que solicita para cumplir con su trabajo. Además, no le informan oportunamente de compromisos en los que debe estar presente, al grado de haberle hecho llegar tarde a reuniones importantes. En una ocasión, incluso, se enteró por los medios de comunicación de una asamblea en la que debió haber estado presente hasta un par de días después de la fecha. Al denunciar este hecho al alcalde, él le dijo: de todos modos, el segundo síndico, que por cierto es hombre, siempre está presente y él se hace cargo. A ti no te quieren en el ayuntamiento, porque como eres vieja, no estás para andar en estos mitotes. Mejor déjalo así, ahórrate pleitos y nada más dedícate a cobrar tu sueldo. No vas a cambiar la mentalidad de esta gente. Liliana no sabe a qué instancia acudir. Estos son nuestros 4 casos, recuerden, uno es hostigamiento, otro es acoso, otro es discriminación, otro es violencia política en razón de género. Intenten llenar en su hoja a qué conducta le corresponde cada una de nuestras protagonistas. Sí se vale platicar con las personas que tienen a su lado, sí se vale asomarse a la hoja del de enfrente o de la persona de atrás, sí se puede intercambiar ideas. Ahí les va. Discriminación, violencia política en razón de género, acoso y hostigamiento. ¿No te tocó material? ¿No? ¿Sí? ¿Me regalan una carpeta, un material? Hay una persona dentro que no tiene. Sí, con No, discúlpanos, ¿cómo crees? No van a decir que violencia. Que violencia. ¿Ya estamos? ¿Ya tenemos las respuestas correctas? Ok. ¿Quieren probar su suerte? ¡Ay!
Ya me lo eché. Me lo van a descontar. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es que yo les voy a platicar cuáles son las definiciones de cada uno de los conceptos y más bien, así déjalo. Sí. No me vaya yo a caer. Y ustedes solitas y solitos van a descubrir si le atinaron o no le atinaron. ¿Ok? Ahorita le muevo. Ahí vamos con el primer concepto, que es hostigamiento. Los elementos del hostigamiento son muy específicos. Generalmente confundimos el hostigamiento con el acoso, por eso intencionalmente los pusimos juntitos para compararlos. En el hostigamiento, para que se considere como tal, siempre existe una relación de subordinación real de la persona víctima respecto de la persona agresora. Tenemos que identificar que jerárquicamente, que organizacionalmente, que institucionalmente dependa la víctima de la persona que le está agrediendo para que se considere hostigamiento. ¿Sale? Esa relación de poder es la que coloca en desventaja a la persona víctima. Generalmente se tiene que estar aguantando las agresiones porque la figura que le está agrediendo es una figura de autoridad. Este concepto, este elemento, hay que tenerlo bien claro, porque ese es el que nos da la clave cuando es hostigamiento y cuando es acoso. Se realiza en el ámbito laboral, se expresa en conductas verbales, físicas o ambos tipos de conductas y sobre todo, generalmente, se relaciona con la sexualidad y tiene una connotación lasciva, ¿no? El hostigamiento tiene connotaciones sexuales. En el caso del acoso, se realiza, vámonos al segundo elemento, ahorita les platico el primero, se realiza independientemente de la relación jerárquica. Aquí la relación jerárquica no es necesariamente el factor de abuso, puede suceder entre personas al mismo nivel en la organización o incluso de personas subordinadas hacia sus superiores. ¿Sale? Existe en un acto o en una serie de eventos. Puede ser una sola vez o muchas veces o de manera reiterada. Se realiza de forma evidente, sutil o discreta. Se atenta contra la autoestima, la salud, la libertad, la seguridad de las personas. La afectación es directamente en el estado de ánimo de las personas, en el caso del acoso. Ocasiona humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad. Estas situaciones no siempre, o la mayoría de las veces, no son visibles, no son tangibles. Sin embargo, es una molestia que existe y que incomoda a la persona víctima. ¿Ok? Produce estrés, interfiere en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo de trabajo. El acoso también puede ser sexual, pero también puede ser laboral. No siempre es acoso sexual. Generalmente, por la cantidad de información que vemos en todos lados, en las redes, en los medios, en las revistas, asociamos las palabras acoso y hostigamiento con temas sexuales. No siempre son sexuales, también hay acoso laboral. Estas definiciones las encontramos en un protocolo que emite el INE sobre acoso y hostigamiento sexual y laboral. Este protocolo lo traen ustedes en el disquito que viene en sus materiales para que cuando tengan chance, interés y curiosidad lo puedan consultar. Entonces, ¿ya distinguimos la diferencia entre hostigamiento y acoso? ¿Ya distinguimos cuál conducta es hostigamiento y cuál es acoso? ¿Más o menos?
todavía la confundimos un poquito con discriminación. Vamos a checar cuál es el concepto de discriminación. En el caso de la discriminación, se trata de forma diferenciada a las personas por cualquier condición, por su origen étnico, por su color de piel, por si habla otro idioma, porque si es hombre o es mujer, por sus preferencias sexuales, cualquier situación personal que lo coloque en desventaja y que además, el último elemento aquí es bien importante, genera una afectación o anulación de sus derechos humanos. Si por esa condición que lo distingue o la distingue hay una afectación en un derecho humano, estamos ante un caso de discriminación. A veces la discriminación la confundimos con el acoso. A veces la discriminación es una forma del acoso. Pero hay que tener bien claro que para identificar la discriminación hay que preguntarnos cuál es el derecho humano que está siendo vulnerado, que está siendo afectado o que está siendo disminuido. ¿Sale? Chéquenle, chequen en sus casos, en sus ejemplos. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta? Violencia política en razón de género. Ahora sí, ¿qué es la violencia política en razón de género? Son acciones y omisiones basadas en elementos de género en el ejercicio de los derechos políticos electorales. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, esta definición de violencia política surge originalmente en la jurisprudencia 21/2018 y es la que dice que la conducta violencia política en razón de género reúne estos elementos. ¿A qué se refiere con el hecho de que la conducta se desenvuelve por el solo hecho de ser mujer? Esta es una duda muy recurrente. Sí, suena muy bonita la definición y está así muy preciosa, pero ¿a qué me refiero cuando digo que le afecta a una mujer por el solo hecho de ser mujer? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo nos ha dicho históricamente la sociedad, las personas, los medios de comunicación, la iglesia, la familia, los amigos, la escuela, cómo nos han dicho que idealmente debemos de ser las mujeres? ¿Alguien sabe? Sonrientes. Juli. Lo primero es tu familia. Exacto. Una mujer tiene que dedicarse a su familia. Una mujer tiene que cuidar a sus hijos. Una mujer tiene que tener un rol social femenino. ¿Qué más? ¿Cómo tiene que ser una mujer? Sumisa. Calladita, ¿te ves más? ¿Cómo tiene que ser una mujer? Como las escopetas. ¿Cargada? ¿Cómo tiene que ser una mujer? La mujer madre, la mujer que cuida, la mujer que cría. ¿Ok? Eso nos han enseñado, eso nos han dicho. Entonces, cuando una mujer se aparta de esa línea, de ese molde que le trazaron, una mujer tiene que estar en su casa, dijo Juli. Y la mujer que no quiso nada más estar en su casa, se aparta de ese molde y la agreden por eso. Usted es una mitotera, ¿qué anda haciendo aquí? Cuando tú te apartas de ese rol y te lo cuestionan y te lo echan en cara y es por eso que te recriminan, entonces está siendo objeto de una violencia, todavía no sabemos si es política, pero una violencia por el solo hecho de ser mujer. Una mujer se tiene que casar una sola vez y para toda su vida. Solo puede tener una pareja. Cuando se cuestiona que una mujer tiene una pareja y luego otra o varias al mismo tiempo, se aparta del molde y se le recrimina y entonces se lo merece. Lo que le pase malo se lo merece. Estamos juzgándole por el solo hecho de ser mujer. Le pasó algo terrible en la noche. Ay, pues ¿quién la traía en la madrugada en la calle? ¿Quién la traía bebiendo? Si los hombres dicen groserías y se ven mal, las mujeres se ven peor.
se están apartando del molde y les estamos recriminando conductas por el solo hecho de ser mujeres. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el elemento de género. Ahora, no basta con eso para que sea considerado violencia política en razón de género. Hay otros elementos. Tiene que suceder en el ejercicio o menoscabar o anular el ejercicio de derechos político-electorales. ¿Cuáles son esos derechos? Los vamos a ver más adelante. Entonces, volvamos al ejercicio. ¿Ya resolvieron su tabla? ¿Ya saben quién es víctima de qué conducta? ¿Están segurísimas y segurísimos? Ok, vengan las respuestas correctas. Me sentí como en concurso así de tele. Rita es víctima de hostigamiento. Andrea es víctima de acoso. Karina de discriminación y Liliana de violencia política en razón de género. Este es el momento en el que si alguien se equivocó las corrija y nadie va a decir nada. ¿A alguien le sorprendieron las respuestas? ¿A quién? ¿Quién tiene un comentario sobre? ¿Alguien? ¿María? Ajá. Violencia política en razón de género. Olga. Exacto. Cuando tenemos este elemento, si se dan cuenta, hice mucho énfasis en un elemento por conducta. Si le ponemos atención a ese elemento, cuando veamos una noticia, cuando escuchemos un caso, no es su subordinada, entonces no es hostigamiento, no quiere decir que esté inventando, no quiere decir que la víctima esté loca, solo quiere decir que es otra conducta. ¿Sale? Sí es cierto, y eso nos pasa. A mí me pasó exactamente igual, cuando dice, es acoso y es hostigamiento y es violencia. Pero si aprendemos a distinguir los elementos, nos va a caer el 20 más fácil para identificar. Es uno de nuestros bits. ¿Alguien más le sorprendió? Juan, ¿levantaste la mano? ¿No? ¿Me estás escamando nada más? ¿Alguien más le sorprendió? ¿No? ¿Ya se las sabían todas? ¿Allá, Grecia? Exacto. Muchas gracias, Grecia. Y sí, traen truco, todos los casos, por eso les dije que son inventados. Traen truco para que veamos de manera periférica todos los elementos que traen las personas. No nada más clavarnos con la primera idea que tenemos. Es que como la están acosando, la están hostigando porque es lesbiana, y hay más cosas alrededor de la situación que tenemos que analizar, sobre todo cuando estamos en el servicio público, porque debemos tener no solo la empatía con las personas que se acercan, sino las herramientas teóricas para poder verlo con objetividad y no quedarnos nada más con, es que es una muy buena persona y no le tiene que estar pasando esto. Sí, la empatía es buena, pero hay que saber tener referentes, analizar todos los casos y distinguir cuándo es una conducta y cuándo es otra. ¿Ok? ¿Hasta aquí más dudas, comentarios, preguntas? Sí. Sí, buena pregunta. Normalmente nos topamos con situaciones que no suceden una sola vez. Normalmente las conductas, las violencias suceden en el contexto de conductas que se repiten durante mucho tiempo o durante diferentes situaciones. A veces sí puede suceder que una misma persona sea víctima de acoso y también de hostigamiento, o que sea víctima de acoso y de discriminación, o que se combinen las conductas, pero hay que ser muy puntuales al analizar
en dónde comienza una de las violencias y en dónde comienza la otra. ¿Sale? Si bien le suceden a la misma persona, si bien puede tratarse de conductas que suceden hasta en el mismo contexto, el mismo día, ¿en qué momento una conducta ya es susceptible de acoso y en qué momento ya es susceptible de otra de las violencias, de violencia política, de discriminación? Puede suceder, ¿sale? Pero el chiste no es hacer como hacemos los abogados, ¿no? Por acoso, violencia, discriminación, mentira, chismes, injurias, ultrajes y lo que se acumule y lo que se me ocurra de aquí a las 12. Hay que ser un poquito más responsables y un poquito más puntuales en los análisis, ¿ok? Y ahora sí ya no tienen pretexto. Después de este taller vamos a salir siendo unas buenazas y unos buenas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos acá, Juli. Ok, tú respóndeme esa pregunta. Si quitamos el elemento de que es lesbiana, pregunta Juli para las personas que no escucharon, si quitamos el elemento de que Andrea es lesbiana y la siguen molestando ¿quiénes? Sus subordinados, y la siguen molestando en grupos de WhatsApp, y a lo mejor la molestan porque siempre está de dieta. ¿Qué tipo de conducta es? Sigue siendo acoso. Exacto, sigue siendo acoso. ¿Ok? Si le quitáramos el elemento de que son sus subordinados y dijéramos que por ser lesbiana a ella la despiden del trabajo, ¿qué conducta sería? Porque está vulnerando un derecho. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué derecho están vulnerando? Exactamente. En el caso de Andrea, tal y como está, es lesbiana, son sus subordinados, la hacen sentir terrible, quiere renunciar, se siente insegura, no sabe ni de qué diablos se burlan cuando se acerca con alguien. ¿En dónde está la afectación? En su autoestima, en su estado de ánimo, en su incomodidad, en su estrés, en su desempeño. Exactamente. ¿Nos damos cuenta cómo las situaciones nos obligan a preguntarnos cosas? Muy bien, muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a la siguiente porque apenas estamos arrancando. Vamos a hablar ahora de los mecanismos e instancias nos apoyan para atender y prevenir casos de violencia política en razón de género. Y primero les voy a platicar un poquitito del marco normativo, porque como les decía, hay una cantidad tremenda de tratados internacionales, salud, leyes federales, generales, estatales, reglamentos, protocolos, 10 mandamientos, todo, y pues no nos da la vida para leernos todo. ¿Qué marco normativo nos puede interesar para estos casos? Nos quedamos analizando los elementos de la violencia política en razón de género y decíamos qué sucede en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales. ¿Cuáles son los derechos políticos electorales? ¿Quién me dice? Uno, nomás uno. Un derecho político electoral, votar y ser votada. Otro derecho político electoral. Participar en las sesiones públicas, bien ahí. Otro derecho político electoral. Venga, sí, hay otro. Acá, que son bien vivillos, ya me respondiste una y así nomás de vuelo de pájaro. Pertenecer a un partido político, muy bien. Se van a llevar el premio de la tarde acá de este lado. Otro derecho político electoral. Cada vez es más difícil, ¿no? Pareciera que derechos políticos electorales así ya fueron todos. Pues no. Yo sé que cuando hablamos de temas de violencias en contra de las mujeres, hablamos de la Belém do Pará y de la CEDAW y de todos los instrumentos internacionales, pero vamos a concentrarnos, les decía, les voy a decir los 3 renglones de toda la CEDAW que nos sirven para identificar cuáles son los derechos políticos electorales, porque
la violencia política sucede en el ejercicio, menoscaba mis derechos políticos electorales, pero ¿cuáles son? Y dice la recomendación número 23 de la CEDAW que los derechos políticos electorales efectivamente son votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos, sí, votar y ser votadas, pero ojo, para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Todos los organismos, no nada más la Presidencia de la República, no nada más las diputaciones, no nada más las senadurías, no nada más los ayuntamientos. ¿Qué otros organismos son objeto de elecciones públicas? Las candidaturas independientes, los organismos de participación ciudadana. Aplicar a las convocatorias que saca el gobierno son derechos políticos electorales. Siguiente, participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de estas. Ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, ese me encanta. No nada más es votar y ser votadas o asociarnos, es ser electas y ejercer el cargo. ¿Qué le decían a nuestra Liliana del ejemplo? Ya, hombre, cobra tu sueldo, ya no estés preguntando. Ya te pusieron porque había que cumplir con la cuota, ya ganaste porque quién sabe qué. Exacto. Tenemos casos porque cuando el organismo electoral pone la regla, alguien inventa la trampa, ¿no? No basta con que las postulen, que ganen y que además de que ganen ya estén en el puesto. Todavía hay a quienes no les pagan por el ejercicio del cargo, todavía hay a quienes les niegan información, todavía hay a quienes son sujetas de otros tipos de violencias que les impiden el ejercicio del cargo, que les impiden participar en la formulación de políticas públicas y programas públicos. Ese también es un derecho político electoral. Y chequen el tercero, participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país. Es más, ni siquiera tenemos que ser funcionarias públicas para ejercer un derecho político electoral. No se nos acaban el día de las elecciones. Siempre que estemos tratando y participando de manera legal y pacífica de incidir en la vida pública y en la política del país, estamos ejerciendo un derecho político electoral y podríamos ser víctimas de violencia política en razón de género. Entonces, las personas que participan desde organizaciones de la sociedad civil, desde asociaciones civiles, están ejerciendo un derecho político electoral. Entonces, nuestro abanico no se queda en votar, ser votada y ser miembro de un partido político. Nuestro abanico se abre de posibilidades y podemos estarnos cuestionando qué otros derechos políticos electorales estamos ejercitando y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Vamos con la siguiente. ¿Qué otro marco normativo nos ayuda? El protocolo para la atención de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que emiten el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de las Mujeres y una serie de instancias. Este protocolo, que yo sé que ya han oído hablar de él y ya lo han visto y es muy famoso, y también está en su disco además, igual que la recomendación 23 de la CEDAW. Es muy bueno porque materializa la obligación de las autoridades de trabajar de manera articulada, pero no es suficiente, ¿sale? El problema de que luego decimos, no, el protocolo, y lo traemos ahí como la Biblia, es que nos limita a llenar esos espacios que todavía nos faltan llenar, porque este protocolo articula a las autoridades de orden federal y tenemos instancias locales y tenemos instancias municipales que tendrían que estarse articulando, ¿ok? Este protocolo nos da un criterio orientador, nos da una guía apenas sobre qué podemos estar haciendo. Y es más, ni siquiera qué podemos estar haciendo para las autoridades, es cuáles son nuestras obligaciones. Y es que, y ahí les va la mala noticia,
en nuestro marco, la mala noticia es que en el marco normativo, tal como existe ahora, todavía, al no estar tipificada la violencia política en contra de las mujeres y al no estar establecido un procedimiento, un solo procedimiento estándar para atender los casos, pues parece que a nadie le toca entrarle. Cuando los compromisos internacionales de nuestro país dicen que al contrario, que a todas las instituciones, a todas las instancias nos toca entrarle, de alguna o de otra manera. La buena noticia es que como ese marco normativo se está construyendo con este tipo de bases, con las recomendaciones internacionales, con el protocolo, y entonces más o menos se está construyendo de una manera armónica. Y al menos pues estamos de acuerdo en general las instancias con la definición de violencia política. Pero, si bien el protocolo nos obliga a entrarle, todavía habemos instituciones que de pronto no sabemos o no tenemos los insumos para las áreas hacia donde canalizar, los espacios, cómo atender, los procedimientos establecidos, y ahí es donde les decía que tenemos que trabajar en conjunto para determinar estrategias. Vamos a la siguiente. Otro de los instrumentos normativos que nos pueden ayudar y que nos dan mucha luz es la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Como tal, no es una ley que existe y que esté vigente para nuestro país, sin embargo, contiene criterios orientadores que se han construido desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la academia, y establecen criterios muy interesantes que ayudan a las autoridades a saber cómo actuar. Esta ley también está en su disco. Contiene, entre otras cosas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las manifestaciones de la violencia política? Sí, ya no sabemos la definición, la acabamos de ver en el módulo pasado, pero ¿cuáles son casos? ¿Cuáles son ejemplos? ¿Qué tipo de conductas son como tal violencia política en razón de género? Nos lo dice este criterio orientador. ¿Qué medidas pueden adoptar los órganos electorales? También nos lo dice este criterio orientador. De pronto esperamos que los organismos electorales, locales y federales, investiguen y sancionen y además exhiban a las personas que se señalan como victimarias. No siempre se puede, no tenemos la base normativa, entonces esta ley modelo nos da luz acerca de qué es lo que sí pueden, qué es lo que no pueden o no deberían estar haciendo, o sí deberían estar haciendo los organismos electorales. Habla de algo bien importante, las medidas de protección y reparación. Porque, ok, a la persona señalada como agresora ya se le investigó, ya se le sancionó, y la víctima también hay que considerar medidas de protección y reparación, y esos criterios también nos orienta la Ley Modelo Interamericana, sanciones, agravantes, garantías de no reparación. ¿Qué tienen que hacer las instituciones? No nada más para prevenir, para capacitar, para investigar, para sancionar, sino se tiene que garantizar que las conductas no se repitan. Ahora, aquí vamos a detenernos 2 segundísimos para comentarles que para nuestro estado ha sido, bueno, para la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política, ha sido muy interesante que en alguno de los asuntos de los que ha tenido conocimiento, la Sala Regional Monterrey adopta un criterio del protocolo del INE, donde dice que la instancia obligada a proteger y a reparar cuando se trata de un caso de violencia política en razón de género es la instancia en donde se está suscitando la conducta señalada. Y esa es una maravilla, porque nos establece a todas las instituciones la obligación de estar vigilantes y de saber responder y de construir nuestros propios protocolos y nuestros propios reglamentos. Y esa es una luz bien grandotota acerca de a quién le toca resolver. Si la situación de violencia sucede al interior del CEPAC, ¿a quién le toca resolver? ¿A quién se lo mando? ¿Quién es mi superior jerárquico? Y si sucede en tal instancia, y si sucede en el ayuntamiento fulano, ¿a quién le toca? Y si sucede en el gobierno del estado, ¿a quién le toca? Dice la Sala Regional Monterrey, la esfera de competencia es la de la instancia en donde se está suscitando.
porque tiene que ser la que responda de manera inmediata. ¿Ok? Entonces les decía, de todo el marco normativo que existe, estos son datitos que nos pueden servir para identificar y para construir lo que vaya a ser nuestra estrategia de atención de la violencia. Ahora, ya hablé mucho, y les voy a pedir que en el segundo formatito de su carpeta, es una hoja que trae muchos cuadritos y flechitas, les voy a pedir que cada uno y cada una de ustedes tracen una ruta de atención desde donde están, desde los espacios donde están. Si tú te enteras y te llega la información de que una persona está sufriendo violencia política en razón de género, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿A dónde la mandas? Pero eso nada más nos va a llenar el primer cuadrito. También ya me pasó en otro lugar donde dimos este taller, ¿no? No, pues la mando a la instancia de la mujer. Ah, bueno, y luego, no, pues ya, yo ya la mandé, allá que se hagan pelotas. Entonces, vamos a tratar de llenar, también se vale hacerlo en equipo, también se vale copiarse, ¿no? Vamos a ver a dónde lo mandamos primero, luego a dónde lo mandamos después, luego qué otra autoridad se me ocurre, luego en dónde tengo un contacto que me eche la mano. Vamos a ver cuál es nuestra estrategia.